amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Liz y hoy traigo otro video para hacer enojar a los trus. No es cierto. Ya me dijeron que no les haga caso, que yo siga hablando de metal, aunque a algunos les moleste y todo eso. Así que aquí vamos a hablar de las cosas que nos gustan, ya saben. Si a alguien le gusta, qué chido, que se quede a ver el video, y si no le gusta, ahí hay muchos youtubers. Y nada, amigos, como ya viste en el título, hoy quise hablar de este tema sobre un poco de la historia del death metal para variarle un poquito a los temas. De repente ya saben que hablamos de una banda, de un disco, de un artista, de película, no sé, algo así, y dije, hoy vamos a tocar, porque creo que solo he hecho la historia de glam metal y ahora que es la historia de death metal, así que pues nada, vamos al grano. Si crees que el death metal empezó solo con gritos y blast beats, te tengo noticias. Este género nació del caos, de la velocidad del thrash y de la obsesión por ir más lejos que todos. Y sí, hay una guerra eterna sobre cuál es el primer disco realmente del death metal. Hoy vamos a hablar de la historia real del death metal, con nombres, fechas y sin inventos. Antes de que llegara el death metal ya andaba por ahí el thrash metal con bandas como Slayer, Exodus, Creator. También ya estaban ahí los primeros pasos del black metal con Bathory, con Venom, con Hellhammer y todas esas bandas de pioneros en el black metal. Y todas estas bandas ya tenían algo en común, todas. Voces rasposas, velocidad extrema, letras súper obscuras y riffs muy agresivos. En realidad todavía no eran death metal. Lo que pasó es que algunos músicos empezaron a preguntar qué pasaría si lo hacemos más rápido, qué pasaría si hablamos un poco más de cosas violentas y mórbidas, y qué pasa si lo hacemos con aún más velocidad de lo que ya se hace, y qué pasaría si cantamos aún más gutural de lo que en algunas canciones o bandas ya lo hacían. Y ahí fue ahí donde empezó como una mutación de los subgéneros. Empezaron a combinar todas estas ideas y cosas y pues empezó ahí la mutación. Y aquí nos vamos a un terreno medio delicado, donde les digo, como les mencioné en el intro, hay una pelea eterna de quién realmente fue la primera banda de death metal. Y aquí hay 3 nombres seguros. Ya cada quien lo pondrá en sí o no, pero la primera banda que se sabe es Possessed, con su disco de Seven Churches, que vio la luz en 1985, y muchos consideran a este álbum como el primer álbum de death metal. Pero como les digo, no todos están de acuerdo, y luego unos dicen que en realidad fue Death con su disco Scream Bloody Gore de 1987, que de hecho este es el que más consideran que fue como el padre del death metal, que de hecho por varios músicos, artistas consideran este disco así, y que justamente este fue lo que estableció la base de, a partir de aquí, de esta banda, existe el death metal. También, por último, mencionan a Necrophagia con su disco Season of the Dead, que nació en 1986, y pues digamos que estas 3 bandas son las pioneras en el death metal, para no asegurar a uno solo. Y obviamente siempre va a haber una ciudad donde haya nacido un género, y en este caso el death metal nació en Florida, sobre todo en Tampa, con el Morrison Sound Studio, así se llamaba, como donde algunas de estas primeras bandas grabaron en Tampa, Florida. Y algunas de las bandas clave que de hecho también grabaron aquí y que nacieron de Florida para el mundo fue Decide, Morbid Angel, Obituary, Death y Autopsy. Morbid Angel con Altar of Madness en 1989 llevó al género a algo muy técnico brutalmente. Obituary le dio al género como algo más denso y pesado, y Decide, digamos que empujó la temática de algo anticristiano súper extremo. Ellos se fueron más por las letras. Y gracias a todas estas bandas, pues aquí el sonido se consolidó muchísimo, con guitarras más graves, doble bombo súper constante, growls profundos y obviamente de letras que hablaban ya de cosas un poco más pesadas, hablando un poquito ya de la muerte, del gore, del ocultismo, de cosas mórbidas y todo eso.
Pero también había otro país donde el death metal estaba haciendo lo suyo y aparte de Florida, en Suecia, empezaron a un poco a crear nuevos sonidos, a mezclar todo esto que se venía haciendo nuevo para este género. Y algunas bandas clave que vinieron desde Suecia a traernos su death metal fue Nihilist, que de hecho luego se llamó Entomb, Dismember, Grave y Unleashed. Y estas bandas grababan en Sunlight Studio. En este momento fue justo cuando nació este ya muy conocido sonido de Buzzsaw Guitar, que digamos que es cuando la guitarra hace un sonido como si fuera una motosierra. Un disco clave en estos años y en estos inicios en Suecia fue Left Hand Path de Entomb, que salió en 1990. A partir de aquí se marcó el inicio del death metal sueco. Y justamente a partir de los 90s, con un montón de bandas que estaban experimentando con sonidos nuevos, con letras nuevas, con cosas más pesadas, ritmos, etcétera, 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 el death metal se diversificó en diferentes subgéneros. Existe el death metal técnico en bandas como Cynic o Atheist. Existe el brutal death metal, melodic death metal, que ocupa un poquito bandas como In Flames, Dark Tranquility, el death doom metal, que son bandas como Anathema, como Paradise Lost, y el death metal progresivo. Y pues aquí las letras, el death metal, los sonidos, los ritmos, las bandas ya no solo era como ruido visual y sonora, sino ya era música con complejidad. Y pues bueno, aunque sigue el debate de quién realmente fue el pionero del death metal, cuál fue el primer disco de death metal, unos dicen que Seven Churches, otros dicen que Scream Bloody Gore, pero lo que sí todos sabemos es que ambas bandas fueron el antes y el después del death metal, que sirvieron mucho para definir el género. El death metal no nació de la nada, fue una evolución natural del thrash y del metal extremo de los 80s, pero lo que hizo diferente fue la intención. Sonar más oscuro, más brutal, más técnico que cualquier cosa antes. Y desde entonces, la muerte no volvió a sonar igual. Hasta aquí el video de la historia de death metal. Siempre se me lengua la traba al decir death metal. Hasta aquí el video de death metal. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de esto, si realmente esas fueron las bandas que iniciaron el death metal, ustedes creen que hubo antes alguien o algo, y cuáles son sus bandas favoritas de death metal. A mí me gusta mucho In Flames, me gusta mucho Paradise Lost. No sé, cómo no es un género que me ha adentrado mucho, pero me gusta una que otra canción. Y pues nada, déjenmelo saber en los comentarios también de qué otros géneros o bandas, artistas, soundtracks de película, lo que ustedes quieran, les gustaría que hablara, y con gusto les preparo un video. Y nada, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y todas esas cosas que ya sabemos, y nosotros nos vemos o nos escuchamos en un siguiente video. Bye.